Muchas gracias. Bueno, infección urinaria es la condición en la cual las bacterias se establecen y multiplican en cualquier sector del renal hasta el meato uretral y acompañada de signos y síntomas propios. Esto implica la presencia de bacteriuria y que esta bacteriuria esté acompañada de leucocituria le aumenta la sensibilidad diagnóstica. Bueno, ocupa un lugar entre los 10 síndromes nefrológicos clásicos, ¿sí? En estos 10 síndromes puede entrar toda la nefrología y un lugar destacado ocupa la infección urinaria también. Muy bien, estábamos con el tema de que era la multiplicación de bacterias en el tracto urinario que podía producir síntomas, ¿sí? Y el diagnóstico lo hacemos con el cultivo de orina, y los cultivos son significativos cuando la carga bacteriana, el inóculo bacteriano, es de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina o más. Esto fue determinado en la década de 50 por Cass, donde hacía un paralelismo entre la carga bacteriana que mostraba el urocultivo y la presencia de síntomas. Como vamos a ver, hay algunos casos clínicos en donde una carga bacteriana menor también puede tener alguna significación. Así que esto no es determinante, digamos. Bueno, el mecanismo de dispensación del tracto urinario suele ser lo más común, que corresponde al germen más común, que es la Escherichia coli, la vía ascendente. Esto es lo más común de ver. Más raro y específico de algunos genes es la infección del tracto urinario a través de la sangre, la vía hematógena. Eso se puede dar para estafilococo, cándida, para el bacilo de la tuberculosis, pero lo habitual, lo de todos los días, es que la vía sea ascendente. Bueno, y la Escherichia coli en todas las circunstancias clínicas suele ser la causa más frecuente de y según la condición del paciente, el estado de hospitalizado, no puede haber otro tipo de germen. Pero siempre la Escherichia coli es el más común. Bueno, la clínica usual la podemos presentar como de cistitis, pielonefritis o urosepticemia. Para la cistitis los síntomas típicos son la poliaquiuria, la disuria, el tenemos vesical, la emisión dificultosa, el dolor suprapúbico y ocasionalmente la hematuria. Para el tema de pielonefritis, el dolor en el ángulo costovertebral, la fiebre, los escalofríos, que pueden estar acompañados o no con síntomas de cistitis. Y en la urosepticemia, la fiebre, los escalofríos y el síndrome septicémico. Bueno, el modo de clasificar las infecciones urinarias puede ser tomando su etiología, la localización, su complejidad y su recurrencia. La etiología, bacterianas, micobacterianas o micóticas. La localización, alta o baja. La alta, la pielonefritis aguda o la crónica. La baja, cistitis, prostatitis, epididimitis y uretritis. Según su complejidad, en bacteriuria asintomática, infección urinaria no complicada, alta o baja, o infección urinaria complicada. Y según la recurrencia del cuadro, en recaída o reinfección. Decimos que tiene una recaída cuando la bacteriuria por el mismo germen aparece hasta 3 semanas de completado el tratamiento. Esto suele implicar una falla del tratamiento y está condicionado por patología renal previa, urológica o general. En cambio, la reinfección, que es lo más común, es una nueva infección por un germen distinto, que ocurre después de 7 días de haber erradicado la infección previa. Bueno, esto es
probablemente lo más interesante de analizar, la infección urinaria complicada, cuando se dan algunas de estas circunstancias en varones, en personas mayores de 65 años, con persistencia de síntomas de más de una semana, con la presencia de un catéter urinario, la instrumentación de la vía urinaria, en niños, en trasplantados renales, tras el uso reciente de antibióticos, ante la presencia de alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, la infección nosocomial, el embarazo, la diabetes y la inmunosupresión. Y esto es así porque en estas poblaciones hay causas de una disminución de las defensas o de los mecanismos de defensas. Pensemos que la defensa del tracto urinario es el flujo anterógrado, ¿sí? El vaciado pleno de la vejiga, las enzimas e inmunoglobulinas que produce la mucosa de la vejiga, que se diluyen también en la orina, y en estas circunstancias que nosotros vemos pueden ocurrir en estas poblaciones situaciones que alteren esas defensas. Por ejemplo, en los varones mayores, la patología prostática, la presencia de sondas, la instrumentación. En niños, las alteraciones de la implantación del uréter en la vejiga, que condiciona el reflujo vésico-ureteral, que va a condicionar infecciones y insuficiencia renal crónica. Los trasplantados, el uso de antibióticos porque selecciona cepas resistentes, las alteraciones anatómicas, como dijimos, porque impiden el vaciado vesical o condicionan funcional, como las lesiones de la médula espinal, producen vejiga neurogénica, o la neuropatía autonómica, como en la diabetes. Las infecciones del hospital por gérmenes resistentes, el embarazo porque predispone a las infecciones y porque complica el curso del embarazo, la diabetes porque, aparte de poder condicionar una neuropatía autonómica que comprometa el vacío vesical, la descompensación de la diabetes también condiciona, fallas en la depresión. Y antes hubiéramos dicho que la glucosuria, y ahora quedamos, Luis, Carlos, los clínicos, que damos medicamentos que dan glucosuria, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? Si usamos una droga como inhibidor de SGLT2, no podemos decir que es la glucosuria. En realidad, la glucosuria, antes del uso de este tipo de drogas, era una expresión de mal control metabólico, ¿sí? Porque si la glucosuria es sinónimo de condicionar fuertemente una infección, no podríamos usar estas drogas. Lo que vemos con el uso de estas drogas que, digamos, no es que se ve un aumento brutal del número de infecciones urinarias. Las infecciones urinarias se van a dar si los pacientes están descompensados. Mientras estén compensados, la glucosuria per se no es una causa de que estén con un mucho mayor riesgo de infección. Bueno, el diagnóstico lo hacemos con la clínica, nos ayuda el análisis de orina y obviamente el cultivo de la orina. En el análisis de orina, ¿qué nos va a informar? La presencia de leucocitos, piocitos, la presencia de bacteriuria, y en las infecciones urinarias altas, los leucocitos, se moldean en los túbulos, se recubren de proteínas y se producen lo que se llaman cilindros leucocitarios. Son glóbulos blancos moldeados en los túbulos renales con una matriz proteica. Y bueno, y el cultivo de orina hay que hacerlo siempre con la técnica del chorro medio, donde se va a analizar el recuento de las colonias, la identificación del germen y el antibiograma. Bueno, vamos a tomar las guías Sanford para ver algunos casos para tratar. Les digo que este manual
nos lo facilitó Mónica y yo lo estoy enviando al grupo de WhatsApp de alumnos del curso, para que lo tengan todos. Es un poquito pesado para que se cargue, pero ya se va a cargar. Bueno, acá lo que vamos a mirar es esto, cistitis, ¿sí? No sé si se ve la flechita, Luis, ¿se ve? Sí, ¿Marcador? sí. Bueno, cistitis, bien. El germen más común es Escherichia coli. Otros, Proteus, Klebsiella, estafilococo, ¿sí? La indicación primaria puede ser nitrofurantoína, trimetopirma sulfa o fomicina. Nosotros no tenemos disponible en el hospital fosfomicina así tan comúnmente. Yo le diría las dos primeras. ¿Sí? Con fosfomicina yo no tengo experiencia, no sé en Bahía si la usan. Y como alternativa, ciprofloxacina, levofloxacina, amoxicilina clavulánico o cefalexina. Para pielonefritis, ¿sí? Los gérmenes los mismos que para cistitis, y la recomendación primaria, ciprofloxacina o ciprofloxacina ertapenem o levofloxacina o ceftriaxona, esto endovenoso. Y como alternativa, ertapenem, gentamicina o cefixima y amoxiclavulánico. Bueno, embarazo, bacteriuria asintomática y cistitis. Gérmenes más comunes, después volvemos sobre embarazo, pero bueno, vamos a analizar la guía. Entonces, bacteriuria asintomática o cistitis en la embarazada, Escherichia coli arriba como siempre. Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Streptococo, grupo B. Indica, en primer lugar, nitrofurantoína, pero no en el tercer trimestre. ¿Sí? Esto tiene una alerta por acá, de este lado, porque dice que en el tercer trimestre puede causar anemia hemolítica en el recién nacido. Entonces, nitrofurantoína no en el tercer trimestre, amoxiclavulánico o cefalexina. Como segunda opción, trimetopirma sulfa, que también hay que tener cuidado, dice no en el primer trimestre o a término, ¿sí? Porque puede producir caníterus. Y en la pielonefritis aguda del embarazo, mismos gérmenes, se puede usar ceftriaxona, cefepime o astrionan en primer lugar, y en segundo lugar, si es un cuadro severo, piperacilina, tazobactam. Nombra otros que usualmente nosotros no disponemos. Meropenem, ertapenem, no usamos mucho eso. Y el tratamiento de la pielonefritis aguda del embarazo, 10 a 14 días de duración. Bueno, para la infección recurrente en mujeres, ¿sí? Indicación primaria, nitrofurantoína o cefalexina. Segunda elección, trimetopirma sulfa, ¿sí? También cefalexina, nitrofurantoína. La bacteriuria asintomática en mujeres, fíjense bien este cartel de acá. El tratamiento está indicado solamente en el embarazo y ante un procedimiento urológico que va a causar sangrado. Si no, no se trata. Entonces, bacteriuria asintomática, no tratarla, salvo que esté embarazada o se le vaya a hacer una cistoscopía, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. En varones, cistitis, en varones, mismo germen, antibióticos, primera línea, trimetopirma sulfa, ciprofloxacina, levofloxacina, nitrofurantoína. Segunda línea, amoxiclavulánico o cefalexina. Pielonefritis en varones, cipro o levofloxacina. Segunda línea, meropenem, ertapenem. Bueno, vamos un poquito a este tema, infección urinaria en pacientes portadores de sonda. Bueno, tema muy importante, la tercera causa más frecuente de infecciones asociadas al cuidado de la salud, después de la neumonía y la bacteriemia. Bueno, y la bacteriuria está directamente
ligada a lo que dure la presencia de la sonda vesical. Se dice que a los 30 días de estar sondado, el 100% está colonizado, por lo menos, ¿sí? Causa hasta el 15% de las bacteriemias de pacientes internados y tiene una mortalidad del 13%. Bueno, la etiología siempre la Escherichia coli, no tanto como el paciente ambulatorio, Klebsiella, Pseudomonas y Cándida. Esto es lo más común. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vamos a ver el tema de la bacteriuria asintomática. Entonces, bacteriuria asintomática asociada a sonda vesical. Es un paciente con sonda vesical de más de 48 horas, positivo para un germen o más, con un recuento significa 100.000 unidades formadoras de colonia, en ausencia de signos y síntomas. Esto no se trata, ¿sí? No le demos antibióticos, excepto que sea una mujer embarazada, un trasplantado renal, o que estemos previo a un procedimiento urológico que tenga riesgo de sangrado, ¿sí? Ahora, la infección clínica. Un paciente sondado durante más de 48 horas, con cultivo de orina positivo, un cultivo significativo, 100.000 colonias o más, con signos y síntomas de infección urinaria, fiebre, molestias hipogástricas, alteraciones del sensorio, hematuria, disautonomía, o síntomas luego de extraída la sonda vesical. ¿Qué hacemos? Obviamente cultivamos la orina y cuando el cultivo nos diga qué germen y qué sensibilidad tiene, vamos a poner ese antibiótico dirigido. Mientras tanto, estamos hablando de pacientes hospitalizados, vamos a arrancar con un beta-lactámico, con inhibidor de beta-lactamasa, piperacilina, tazobactam. Si es alérgico, podemos usar amicacina. Y si hay compromiso sistémico grave, carbapenem más colistin, o fosfomicina más amicacina. 7 días de tratamiento recomiendan las guías y obviamente el último renglón, el antibiograma, va a guiar el tratamiento definitivo. Muy bien. En caso de infección micótica, lo más común es la Candida albicans. Y tanto Candida albicans como Candida tropicales y Parasilopsis son sensibles a fluconazol. Pero hay otras especies de Cándida, glabrata y crusade, que son resistentes a fluconazol. Pero bueno, si vamos a analizar la frecuencia, del 50 al 70% va a ser albicans. Del 10 al 35 están tropicalis, que es sensible al fluconazol, y glabrata, que es resistente al fluconazol. Ahí van las dos cabeza a cabeza. Después el resto. Bueno, en el caso de la cistitis con Cándida sensible al fluconazol, se usa este antibiótico, 3 miligramos kilo por día, 14 días, o anfotericina, 0,3 a 0,6 miligramos kilo día durante 7 días. En el caso de pielonefritis, fluconazol, 3 a 6 miligramos por kilo por día endovenoso, 3 días, o anfotericina B, 0,5 a 0,7 miligramos por kilo, 14 días. Bueno, y el tema de la embarazada. La embarazada es un tema especial. Hay una incidencia de 8% de infecciones urinarias en el embarazo. Aumenta el riesgo desde la semana 6, con un pico entre las 22 y las 24 semanas. Estos tratamientos biológicos, como la dilatación de los uréteres, la disminución del tono vesical, la retención urinaria y el reflujo vesíco-ureteral. La infección urinaria en la embarazada es importante porque es un factor de riesgo para el retraso del crecimiento intrauterino, prematurez, bajo peso al nacer, rotura prematura de membranas, preeclampsia, anemia y las infecciones de las membranas ovulares.
Escherichia coli en primer lugar, también está Klebsiella enterobacter proteus, y un lugar destacado lo ocupa el Streptococcus agalactiae, que es causa de sepsis neonatal. Bueno, las formas clínicas son la bacteriuria asintomática, la cistitis y la pielonefritis. Bueno, la bacteriuria asintomática de ausencia de síntomas con 2 urocultivos positivos significativos. O una muestra única con un recuento inferior, esa a la 2, tomada bajo cateterismo vesical. Es indicado porque sin tratamiento previo puede evolucionar a fases severas. Más urocultivo, clínica de cistitis más urocultivo positivo. Si el cultivo resulta negativo, hay que investigar Chlamydia trachomatis. La pielonefritis, clínica de pielonefritis con cultivo positivo, y hay que tener en cuenta si el cuadro clínico amerita, practiquen hemocultivos, ¿sí? Si tienen la duda de hemocultivo, ¿sí? Si parece que clínicamente no está tan comprometida, pueden estar, pero ante la duda hay que hacer hemocultivo. Bueno, los tratamientos antibióticos cefalexina, nitrofurangiculánico, la dosis habitual es. La duración de los tratamientos para bacteriuria asintomática hasta 7 días, la cistitis no menos de 7 días, porque si no, y 14 días de duración. Bueno, el tema del estreptococcus hemolítico grupo B. La colonización por este germen predispone a sepsis neonatal, rotura prematura de membranas y nacimiento de pretérmino. Y el urocultivo positivo para este germen es indicación de tratamiento y de profilaxis intraparto. Y el tema de la infección recurrente se puede hacer y en las mujeres que tuvieron infecciones urinarias recurrentes, 60 días después del parto, hay que mandarlas a estudiar para ver si tiene una anomalía anatómica o estructural de la vía urinaria que condicione estas infecciones. Bueno,